los otros países y si bien nosotros también lo hemos utilizado, hoy es un tiempo que debe ser, muchos dicen la reforma en vez de decir la transformación. Y la verdad que nosotros ya la reforma no lo podemos hacer en este tiempo, necesitamos una transformación porque necesitamos desarrollar ese currículum que responda a una necesidad que hoy tenemos como país, ¿verdad? Que tiene que ver con el modelo de desarrollo productivo que queremos, ¿verdad? Hoy el modelo, nuestro desarrollo, nosotros somos eminentemente agrícola, pero obviamente nuestro modelo con una visión debe ser transformada. Puede ser agrotecnología, agronegocios, o sea, empiezan a transformarse en otras cosas, así como la mariposa, ¿verdad? O sea, que salga de un proceso de transformación del mismo, sin tener que agregarle de la misma oruga, se transforma en lo que es la mariposa, ¿verdad? Entonces, creo que esa es la visión que tenemos que tener con el concepto de transformación y considerar desde el punto de vista del currículum. Trabajé muy fuertemente en el tema del currículum, en el diagnóstico, en el análisis. Hay muchísimo, estoy hablando en el marco de la transformación educativa, hay muchísimas iniciativas con respecto a los currículum y modelos que en el sector o algún No, integrando, te escucho entrecortado, no te estoy pudiendo integrando seguir. como uno extra, ¿verdad? Entonces, es muy necesario esa transformación y es necesario hablar de esa transformación. Lastimosamente se ha llevado a un nivel político, pero de que es necesario la transformación educativa en nuestro país, es necesario, porque hoy nuestros chicos tenemos una deserción terrible de la educación y necesitamos levantar ese indicador que hoy tenemos de 10 chicos que ingresan en la primaria, solo 4 terminan la secundaria. O sea, estamos hablando de deserción muy alto y otra vez allí, para que puedan estudiar en la universidad se nos complejiza, ¿verdad? Entonces, solamente eso desde el punto de vista de lo que había mencionado de la transformación educativa y del considerar los valores, y los valores no siempre tienen que ver con todo lo que se habla de religión, sino que tiene que ver con valores que nosotros como ciudadanos tenemos establecido. Ujú. Bueno, muy bien, excelente tu Profe, acotación, es ¿sí? importante nomás aclarar, ¿verdad? Como abogado y constitucionalista, de que nuestro país es un Estado laico y de que el Estado laico no es que prohíbe, ¿verdad?, que creas en un ser superior, solamente que no se le puede imponer a la gente que crea en un ser superior. Nada más, profe, para aclarar lo que es el Estado laico, como una persona versada en derecho y una persona versada en derecho constitucional. ¿Verdad? Lo que es Estado laico implica de que no es que te priven, de que te tienen que privar de creer en un ser superior, pero tampoco te pueden imponer creer en un ser superior. Eso es Estado laico. Y sí, o sea, yo creo que lo definió muy bien la compañera, diciendo que no era lo mismo un estado laico que un estado ateo o un estado que te imponga, ¿verdad? Pero bueno, Y el Estado laico también, profe, eh, incluye al ateísmo y al agnosticismo, sí. así como a los creyentes. A todos le incluye el Estado laico, pero no te pueden imponer ni creer en un ser superior, ni de profesar un credo determinado. Ujú. Bueno, bien, vayamos de vuelta a nuestro diseño, a nuestro centro que viene a ser el currículum, ¿verdad? Muy interesante el debate. Como les decía, estamos en un momento histórico
de un diálogo que se tiene que hacer a profundidad en relación a lo que queremos como transformación, como modificación de las costumbres. O sea, yo soy una convencida de que si bien la documentación es determinante eh, para, para la ejecución de cómo llevar a cabo la educación, también entiendo perfectamente bien que mientras eh, haya una actuación muy distinta a la que operan en los documentos en las instituciones educativas, esto no se va a transformar hacia ningún sitio. Vamos a seguir en lo mismo y de la misma manera como se fue dando con muchos elementos de modificaciones que se fueron dando, pequeñas o grandes transformaciones que se fueron incorporando dentro de estos años de reforma, ¿verdad? Y, tal vez mucho o poco se haya implantado en las instituciones educativas, pero yo creo que si uno lee las documentaciones que aparecen en el diseño curricular, difícilmente le encontremos algún hueco, porque tiene, como bien decía el compañero, se repite todo, decía él, pero en realidad, como decíamos, hay un hilo conductor permeable en toda la construcción. Y el documento es un documento potente, es un documento muy interesante. Pero ¿dónde hace agua en la ejecución? No es lo mismo que se declara en el documento prescriptivo, porque como bien dice su nombre, al ser prescriptivo, nos orienta a cómo se tiene que desarrollar la metodología de enseñanza, y esto ya va en el campo del macrocurrículum y en el campo del microcurrículum. En el campo del macrocurrículum te da unas orientaciones bien precisas de cómo se tienen que desarrollar las aulas, o sea, la impartición del saber dentro de lo que promueve esta clase de diseño curricular, la clase de evaluación que tiene que desarrollar, ¿verdad? Y eso, cuando se traslada a una institución educativa, es donde hablamos del microcurrículum. Y es al interior de cada aula y es al interior de cada asignatura donde nuevamente tenemos los objetivos establecidos que tenemos que lograr, los temas o contenidos con los cuales tenemos que trabajar, ¿verdad? Actualmente sabemos que los objetivos en las instituciones de educación inicial al tercer año trabajamos con objetivos en función de competencias, ¿verdad? Competencias, habilidades. Y que se tiene que trabajar con las actitudes también, o sea, tiene toda una construcción muy interesante de vuelta les digo, en la documentación del diseño curricular como documento prescriptivo es precioso. Sin embargo, la ejecución que se da dentro de la sala de clase no condice en gran medida con lo que dice el macrocurrículum en la realización del microcurrículum. Cada profesor de vuelta va usando una metodología que está ahí de una manera híbrida. En gran parte seguimos usando el conductismo, un poquitito el constructivismo, pero en realidad no es ni lo uno ni lo otro. Entonces es ahí donde empieza a hacer agua todo este procedimiento. Y también con la experiencia creo llegar a la conclusión de que lo que más tenemos que fortalecer en todo el profesorado, y hablo de todos los niveles, es el compromiso con la labor que desempeñamos. Porque en aras de yo no quiero tener problemas ni con el alumno, ni con mi director, ni con ningún padre, y le hago pasar nomás porque esto, porque lo otro, porque tal cosa, estamos haciendo demasiado daño en esos contextos. Entonces son cosas que se tienen que considerar muy bien. Entonces recordemos, el macrocurrículum tiene sus objetivos generales que responden y obedecen a los fines de la educación paraguaya. Tiene una recomendación metodológica para el desarrollo de la enseñanza. Tiene un sistema de evaluación establecido.
Este macrocurrículum se orienta hacia las instituciones educativas donde se desarrolla el microcurrículum. El microcurrículum, en la teoría, se desprende del macrocurrículum porque es el nivel de concreción de las acciones en el interior de las aulas. Y de vuelta aparece con unos objetivos desarrollados en función de competencias y capacidades. Tienen unos temas que vienen a ser justamente el elemento con el cual se va a trabajar para el desarrollo de las habilidades cognitivas o operativas. Hay una metodología concreta establecida y un sistema de evaluación determinado, en los cuales tienen una orientación que deberían ser bastante vinculadas unas con otras. Sin embargo, nosotros ponemos que estamos trabajando por capacidades en el interior de las aulas, pero enseñamos como objetivo y evaluamos en conductismo. O sea, hay una seria confusión de la actuación del desarrollo de trabajo al interior de las aulas. Por eso yo creo que también es digno de fortalecer el ejercicio de la docencia en una noción clara de apoyo también de las autoridades, porque ¿qué es lo que escuchamos con mayor frecuencia en las instituciones educativas? Que los compañeros docentes entre sí dicen, vos nomás sos el que estás creando tu propio problema, a aquel profesor que fue exigente y que convocó a los padres para analizar el resultado de una asignatura y que todos los padres se ponen de acuerdo para presentar nota en contra de ese profesor. Entonces, ¿qué le dice el colega? Deja de ser así, te metes de balde en problemas, no te construís solito tus problemas. Entonces, hace más fácil la cosa y vas a vivir en paz. Entonces, el profesor comprometido termina metiéndose en el montón y ahí tenemos el resultado final. Clarísimo y agua. ¿Cuántos estudiantes aprueban un examen de Itaipú? ¿Cuántos estudiantes que se pasan estudiando meses en los exámenes de ingreso para las universidades nacionales se quedan en el camino y uno mira su calificación y ve que tiene 5 desde que estuvo en el primer grado hasta el tercer año? Entonces, ¿dónde está la falla? En el compromiso del producto que sacamos. Ahí está el grave problema, esa divergencia entre lo que dice el documento y lo que hacemos en las aulas. Así que, para la reflexión el tema. Bueno, siguiendo en este mismo esquema, nosotros vamos a ver que seguimos haciendo un análisis interesante de este documento llamado currículum, ¿verdad? En donde lo que nosotros vemos en este proceso de trabajo es que el aprendizaje, pedagógicamente hablando, está motivado por el currículum. O sea, este documento, como recién yo les hablaba, es el que da la esencia para la construcción de los procesos de trabajo en las aulas y donde se va moldeando la clase de personas que después van a ejercer la realidad social y que van a tener el compromiso de llevar adelante esta sociedad. Dentro de las aulas y desde la visión del currículum, se tendría que crear una cultura escolar en donde la propia escuela se convierte en una pequeña sociedad y según nuestro modelo curricular tendría que ser una sociedad participativa, una sociedad que, como decía la compañera, practique los valores, pero no unos valores que están en el concepto de un cuaderno, escrito en un cuaderno, sino los valores que realmente se pueda vivir y experimentar en el aula, en los procesos de trabajo. O sea, no decimos, como decía Martiniano Román en su libro, no hablamos de una solidaridad entre el triángulo agudo y el triángulo obtuso en la clase de matemáticas, decía él, sino hablamos de que en la clase de matemáticas se puedan hacer estos trabajos colaborativos en donde se ejerzan grupos o pares de trabajo en donde puedan razonar juntos sobre un mismo problema y puedan converger a encontrar una solución del mismo.
Él decía, los valores se viven, se practican, se construyen actitudes, no se definen en palabras o en un espacio estático de un cuaderno. Así no se construyen los valores. ¿Y quién es el responsable de crear esos espacios para que se vivan los valores? Es justamente el docente, porque quien planifica su clase, quien establece qué capacidades se va a trabajar hoy, cuáles van a ser los temas que vamos a abordar, cuál va a ser las estrategias de enseñanza. Y es ahí donde implantamos los valores, ¿verdad? En las estrategias de enseñanza que planteamos en nuestro proceso de clase. Ahí podemos trabajar el sentido crítico, trabajar también la empatía, trabajar el respeto, la aceptación a las ideas divergentes. O sea, todo eso se trabaja al interior de las aulas, en el contexto de interacción entre el profesor, entre los profesores y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí. Entonces, ahí es donde hablamos de una instalación de una cultura escolar, ¿sí? Y tenemos también que el currículum exterior también influye en la vida de la escuela. O sea, todo lo que pasa en nuestro contexto, realmente en nuestro contexto social, repercute en la escuela, aunque la escuela, según los textos y los investigadores del currículum, habla de que la escuela es el órgano o es la institución que más tarda en incorporar los cambios en su naturaleza de trabajo, como si fuese que está en un castillo en donde se levantaron los muros para que el espacio exterior no trascienda al interior de las aulas. Y sin embargo, tendría que ser al revés, ¿verdad? Esa vida exterior, ese currículum exterior, el ver cómo ocurren estos acontecimientos, realmente puedan conversarse en el aula desde la perspectiva de la edad de cada niño o de cada adolescente, ir reflexionando con ellos sobre lo que ocurre fuera de la escuela y que efectivamente nos involucra a todos, ¿verdad? Entonces, ahí la importancia de entender cómo permea la realidad del currículum y cómo se construye una sociedad desde el propio currículum, ¿sí? Y aquí, para terminar un poco de nuestro trabajo, vamos a hablar de que, como ya les decía anteriormente, y bien también varios compañeros en su intervención plantearon, que cada diseño curricular responde a las necesidades de un pueblo. O sea, esa modificación de la cual nos hablaba la compañera es cierto. O sea, pasamos por 20, 30 años de tener un cambio vertiginoso dentro de la sociedad, porque justamente estamos en la era de la información y de la comunicación, y lo último que leí era que estábamos en una sociedad líquida. ¿Por qué decía que estábamos en una sociedad líquida? Porque todo pasa, el líquido pues no se queda, se va, fluye, está un ratito y corrió, o le absorbió la tierra, ¿verdad? Pero generalmente corrió y se fue, ¿verdad? Entonces decía que últimamente estábamos básicamente en ese nuevo contexto de una sociedad líquida, en donde nada permea hasta adentro, sino todo es pasable y no hay un compromiso, y eso se veía en la vida de las personas, en la realidad de un trabajo. Bueno, a mí me exigieron mucho en el trabajo, y no estoy estresado, renuncio, me voy a buscar otro trabajo. O sea, en todos los órdenes más o menos se va viendo esa característica de la ley del menor esfuerzo y demás, ¿verdad? Bueno, y creo que también esa tiene que ser una de las realidades sobre las cuales tiene que versar nuestro nuevo diseño curricular o nuestra transformación educativa. No puede olvidar y obviar esas realidades. O sea, hay mucho por analizar, hay muchos cambios que se generaron en la persona. No es igual un niño o un adolescente del 92 a un niño de la actualidad. O sea, son cuestiones distintas. Entonces hay que ir viendo cómo nos enseñan en planificación estratégica. ¿Cómo te vas a ver de acá o cómo ves tu país de acá a 30 años?
o de acá a 50 años, ¿cómo va a ser este país? Y a partir de allí empezar a trabajar por eso que tiene que construir el país en esa cantidad de tiempo y establecer la hoja de ruta, cómo hacerlo. Por eso aparecen los planes de desarrollo a tantos años, ¿sí? O los planes estratégicos y demás, porque miramos con una visión de futuro. Bueno, y en ese contexto de responder a la realidad, nosotros aquí vemos que el origen y la evolución del currículum tuvo esta Profe, transformación. Sí, te interrumpo un ratito nomás. No sé si a mí nomás me pasa, pero tus diapositivas nunca corrieron. O ¿en sea, serio? yo me quedé viendo la diapositiva 1 hasta ahora. No sé si a mí nomás me pasa o qué pasó. Espera un poco. Sí, efectivamente, compañera. Ana, esperen que porque Pero, no me dijeron hace rato. pero, pero básicamente, profe, tu exposición me es fabulosa y yo ni siquiera o sea, me di cuenta que no corría, pero no le di importancia, Sí, ¿verdad? Ahora voy a cambiar. yo también, por eso recién nomás ahora avisé, pero Espérame que un ratito, Ana. Ahora voy a volver a compartir y voy a mostrarles un poquito cómo estaba. Qué cosa. Bueno, aquí. Empezamos con esta, después nos fuimos aquí, donde analizamos el currículum, la cultura y la educación. Ahora sí se cambia. sí, profe. Sí, profe, así Bueno, por lo menos para el video, ahora cuando sí. reproduzcamos. Después de esto dice aprendizaje pedagógico motivado por el currículum, que era el que estábamos hablando, de que las ideas están insertas dentro del diseño curricular y que esas a su vez establecen las estrategias y los espacios para que se concreten al interior de las aulas, ¿sí? Después eso genera una cultura escolar, que ya lo habíamos debatido y hablado también. Y también habíamos visto que hay un currículum exterior que también ejerce su vinculación con lo que ocurre al interior de la escuela. ¿Sí? Y aquí es donde veíamos justamente esto, origen y desarrollo del currículum, en donde vamos a estudiar estas tres teorías. La primera es donde dice, ay, ahí está. La primera es donde está la tradición empírico-teórica, que es la primera etapa del currículum, en donde lo que trataba era de organizarse, o sea, son los primeros tiempos del diseño curricular, donde trata de organizarse esta construcción de un ordenamiento básico del desarrollo de la enseñanza y su centro está en la teoría, ¿verdad? O sea, hay una intención muy fuerte de transmitir la información porque era lo que en su momento era necesario, ¿verdad? Y es ahí donde nació también el conductismo, donde se vio la importancia de tener una sistematización del trabajo, en donde se sintió la necesidad de fortalecer el desarrollo memorístico, en donde se vio la necesidad de poder tener unos objetivos de clase, porque el tema de planificar una clase es una herencia del conductismo. Los primeros que planificaron una clase fueron los conductistas. Los primeros que crearon los test de exámenes con selección múltiple y ejercicios de esa naturaleza fueron los conductistas, porque para ellos habría que ver para que nosotros podamos decir que un alumno o un estudiante desarrolló una habilidad o conoce un tema, se tenía que evidenciar, se tenía que mostrar. Si no se veía, eso no tenía valor. O sea, ellos decían, yo no puedo saber lo que opera en la mente de cada estudiante, por tanto, tengo que ejercer los instrumentos que me demuestren el saber del estudiante. Entonces, ahí es donde aparecen los test de exámenes también. Ellos hablaban de un refuerzo positivo en donde se daba justamente esto, o sea, al lograr un objetivo determinado aparecían las recompensas como el sello de felicitaciones, por ejemplo, en la escuela, ¿verdad? Y bueno, tal vez alguien se frustraba porque no agarraba felicitaciones, pero no tenía felicitaciones, pero trataba de hacer su mejor empeño para en la siguiente vez tener también su sello de felicitaciones, ¿verdad? O sea, era
espacios del conductismo, era un proceso del conductismo que en su momento les resultaba bastante bien. O de lo contrario, también teníamos los refuerzos negativos. ¿Cuáles eran los refuerzos negativos? Porque así le llama la teoría, refuerzo negativo, aunque parezca contradictorio. Decía, por ejemplo, esto de que nos mandaban escribir 100 veces, no debo hablar cuando la maestra está hablando. Y decía, por repetición de refuerzo negativo, no lo iba a volver a hacer. O el ponerte en el rincón y decir, no me tengo que pelear con el compañero y ese tipo de cosas. Eran espacios de aprendizaje para que el estudiante sepa que por esa experiencia él no quiere volver a pasar. Entonces no la va a volver a hacer. Ese era el concepto con el cual operaba el conductismo en su momento. El conductismo fue una teoría que respondió a la sociedad durante muchísimo tiempo, pero después fue degenerando un poco con ese superpoder que creían los docentes que tenían y lejos de hacer un conductismo razonable, pasó a ser un autoritarismo desmedido en algunos casos, lo que hizo que tenga que caer un poco esa manera de proceso de trabajo. Entonces recordemos, en una visión tradicional empírica, la fortaleza estaba dada justamente en la teoría. Y cuando ya la mera teoría no era suficiente, es donde aparece el segundo momento, que es donde hablamos justamente de reorientar el campo curricular, o sea, ya no quedarnos solamente en la repetición memorística o en solamente el proceso, o sea, el producto era lo importante. Algunos de ustedes habrá tenido todavía la experiencia de que cuando rendía física, química o matemáticas, el profesor le dijera, yo quiero que el resultado nomás me pongas a bolígrafo. No hace falta que el resto escribas a bolígrafo, porque el resultado es el que importa. O sea, si vos llegaste a un buen resultado, no importa el proceso que hayas usado, porque ellos no le dan valor al proceso, le dan valor al producto que se ve, a lo último. Por eso es que eso teníamos que poner en bolígrafo. Y eso es todo en la tradición empírico-teórica. Sin embargo, fue degenerando, como les dije, y fue decayendo porque se apareció un movimiento muy fuerte en donde decía que de la teoría teníamos que pasar a la razón práctica, o sea que ya no era suficiente quedarse solamente en el plano de la teoría, sino que había que ir un poco más allá, de buscar el aprendizaje significativo para el estudiante y tratar de reorientar ese campo curricular en donde es importante conocer la teoría, pero sobre todo es importante transferir esa teoría a la práctica. Y en este enfoque actualmente todavía estamos enfrascados medianamente en el nuevo enfoque. También ya se pasó del enfoque sociocrítico, porque acá habla de una reconceptualización del currículum, pero acá habla de que en cada institución educativa se tiene que rehacer y reconstruir su diseño curricular respondiendo al entorno o al espacio en el cual se desarrolla. Y nosotros estamos en Paraguay, tenemos un poco de cada uno de estos tres, porque lo que declara la reforma educativa, básicamente en la parte del desarrollo de qué teoría nos encontramos trabajando, habla de una teoría ecléptica, en donde tomamos un poco del conductismo, un poco del constructivismo, un poco del aprendizaje guiado, del aprendizaje sociocultural, y vamos construyendo una teoría muy interesante llamada paradigma sociocognitivo constructivista afectivo, ¿verdad? Que viene a ser un poco la conjunción de esas teorías del aprendizaje que fuimos estudiando en el transcurso del tiempo. Y hasta ahí estamos en este momento dentro de nuestro desarrollo de proceso de trabajo. Entonces ustedes van a hacer un poco una lectura posteriormente, van a ver que hay, que yo les dejo unos materiales, mañana van a poder visualizarlo, que hay unos materiales dentro de la plataforma. En la guía didáctica les voy describiendo, porque a veces les alzo todo el libro,
pero les digo que lean de tal página a tal página porque me parece muy interesante también que puedan tener acceso a todo el material completo. Si es que logré conseguir, o sea, si es que logré bajar de la web todo el material, les doy todo el material y les digo, lean de tal página a tal página. O de lo contrario, van a tener también materiales escaneados de elementos que no están en la web y que tuvieron que ser escaneados de formato impreso. Y para cada ejercicio que les voy pidiendo, van a encontrar una lectura complementaria. ¿Qué clase de ejercicios pido en la guía didáctica? Son ejercicios de procesamiento de información. Los que fueron o sea, los estudiantes que estuvieron conmigo en didáctica ya saben que generalmente lo que pido es procesar información a través de cuadros comparativos, de cuadros sinópticos, de mapas mentales, de mapas conceptuales, ¿verdad? Pero todos están así, con sus indicadores correspondientes, como para que ustedes puedan leer e ir enriqueciéndose, porque ¿cuál es el concepto que tomo para elegir este tipo de trabajo? Es que justamente al hacer una reconstrucción de la información desde una forma de procesar información, lo que hacemos es cimentar con mayor fuerza el saber en la mente. Entonces, eso es lo que pretende este tipo de ejercicios. Por eso Profe, no nos quedamos en las preguntas directas ni nada, ¿sí? Adelante. profe, ¿me podría iluminar, verdad, cuál sería la diferencia sustancial entre un mapa mental y un mapa conceptual, verdad? La conceptual pues manejamos todo, pero la mental, de pronto, yo particularmente no manejo con precisión. Tengo ideas, pero ideas vagas. Un mapa mental es un mapa que se interpreta, o sea, es un mapa que tiene la menor cantidad de palabras posibles porque trabaja con gráficos, ¿sí? Y no tiene una estructura jerárquica como tiene el mapa conceptual. El mapa conceptual te hace un orden jerárquico y te muestra con un solo golpe de vista la organización de lo que estás trabajando. Sin embargo, el mapa mental lo que trata de hacer es que el análisis que opera en tu mente, al ser un mapa mental, tiene que tratar de reflejar lo que en tu mente se quedó impregnado de lo que estuviste leyendo. Entonces usa mucho los ideógrafos, o sea, un dibujo, una palabra que encierre ese concepto. Y se interpreta con las manecillas del reloj, ¿verdad? O sea, las ideas más importantes aparecen desde, si tomamos las manecillas del reloj, sería en la ubicación de la 1, de las 2, de las 3, y van en círculo. La información más importante se pone en el primer círculo. Las informaciones que se desprenden de esto van en el segundo círculo, y es una forma de procesar e interpretar información. Y tiene mucho, y los dibujos que usas tienen mucho que ver con la interpretación que vos hagas de la información que estás recibiendo, con qué asocies, con qué puedas vincularlos, ¿verdad? Excelente, profe, muchísimas gracias. Uh-huh. Bueno, muy bien. ¿Tienen alguna otra consulta? No sé si les pareció importante o buena la manera en que desarrollamos la clase, alguna sugerencia que tengan. Se les va a abrir más la mente mañana cuando ya tengan también la página a la vista, ¿verdad? Ya van a ir viendo la dinámica de la clase. Y le voy a pedir a la compañera Ana que me pase el link de la clase para que también podamos subir en la plataforma. Gracias, Juan, por la apreciación. Espectacular tu clase, profe. Me encantó. Me alegro mucho, me alegro. Dale, profe. Yo les quiero preguntar Muy algo. bien. Sí. Les tengo que preguntar algo porque cuando la dirección de posgrado me manda viernes, me desorganiza todo. Quiero consultarles algo y prometo que es la última vez. ¿Qué posibilidad habría de que el viernes que viene nosotros iniciásemos nuestra clase un poco mucho más temprano de la de hoy? Y los que no puedan asistir podamos grabar la clase y subir a la plataforma para que la puedan ver, porque tengo un compromiso ineludible a las 7 de la tarde, del cual ya intenté zafarme, pero no pude. ¿Qué hora sería? Disculpe, profe, que sería 17 horas. Las 5, si les queda bien. Yo De sin 5 a problema. 6:30. En ese tiempo lo que voy a poder, sin problemas, trabajar con ustedes.
Yo no Sin tengo problema yo. problema. Genial. Bueno, excelente, gracias. Entonces, este viernes trabajamos de 5 a 6:30, ¿está bien? Ok, Bueno, profe. dale, dale. Y Anita nos Sin va a problema. ayudar para